Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Hasta hace poco, solo era un profesor de primaria recién llegado a la ciudad. Siempre me había enorgullecido de mi capacidad para conectar con mis alumnos, de despertar su curiosidad y enseñarles sobre el mundo. Pero nunca imaginé que esa misma curiosidad me llevaría a descubrir algo que no solo me cambiaría, sino que me perseguiría hasta mis pesadillas más oscuras. Todo comenzó un día en el recreo. Mientras supervisaba a los niños, escuché a un grupo cuchicheando sobre la Deep Web. Hablaban entre risas nerviosas sobre videos prohibidos, cosas que no deberían existir, y sobre un mundo oculto tras la superficie de Internet. Lo dijeron con la emoción inocente de quien explora lo desconocido sin saber realmente en qué se está metiendo. Me acerqué con naturalidad y pregunté qué tanto les interesaba ese tema. Se miraron entre ellos, algo incómodos, pero al final, uno de los más valientes respondió: dicen que hay videos reales de monstruos, de cosas que el gobierno esconde, y lugares donde venden cosas ilegales, armas, drogas, cosas peores. Hubo una pausa, y luego otro niño susurró: también dicen que venden personas. Eso me hizo estremecer, pero intenté no alarmarlos. Solo eran niños, jugando con la idea de lo prohibido, como todos alguna vez lo hicimos. Sin embargo, algo en sus voces, en la forma en que lo decían, despertó en mí una inquietud. Esa noche, la curiosidad me consumió. Me senté frente a la laptop en la oscuridad de mi apartamento y con precaución entré en la Deep Web. Sabía que allí podía encontrarse lo peor del ser humano, pero nunca imaginé el horror que me esperaba. Salté de foro en foro, navegando a través de enlaces encriptados hasta que llegué a un sitio llamado Red Nectar. No había imágenes ni descripciones llamativas, solo un mensaje inquietante en la pantalla negra. Solo para compradores serios, la pureza tiene un precio. Mi corazón latía con fuerza mientras creaba una cuenta falsa y exploraba más a fondo. Entonces lo vi. No era un simple mercado negro, era un catálogo de horrores. Vendían sangre humana, pero no cualquier sangre, sangre infantil, clasificada con precisión escalofriante. Grupo sanguíneo, origen étnico, género y, lo más macabro, calidad. Algunos listados llevaban descripciones que me helaron la sangre. Recién extraída, bajo nivel de toxinas, procedencia garantizada. Cosecha especial, pureza inigualable. Había opciones que iban más allá de lo imaginable. Sangre de neonatos, etiquetada como virgen, por no haber sido contaminada con alimentos procesados ni medicamentos. Sangre de niños con dietas especiales, criados en entornos orgánicos, sin contacto con químicos ni tecnología moderna. Incluso existía un apartado de peticiones especiales, donde compradores con gustos más refinados podían solicitar muestras con características específicas. Algunos pedían sangre de niños con enfermedades raras, convencidos de que poseía propiedades curativas. Otros exigían que la extracción se realizara bajo estados de miedo extremo, alegando que la adrenalina en la sangre mejoraba su efecto. Las palabras parecían diseñadas para compradores exigentes, como si se tratara de un maldito vino de lujo. Y luego vi algo peor. Un apartado de clientes satisfechos. Personas que alababan la frescura, el sabor, la pureza de la sangre que habían adquirido. Algunos mencionaban métodos de extracción que aseguraban mantener la esencia intacta. Otros hablaban de cómo ciertos procedimientos preservaban mejor el valor nutricional del fluido. Pero lo que verdaderamente me rompió fue la sección llamada las granjas. Las granjas no eran lugares de cultivos ni animales. Eran centros clandestinos donde criaban y mantenían a los niños para cosechar su sangre. Había fotos. Dios mío, había fotos. Celdas diminutas, apenas iluminadas, con pequeños cuerpos conectados a tubos, drenados lentamente, mantenidos vivos solo para ser ordeñados una y otra vez. Algunos eran recién nacidos, otros apenas podían mantenerse en pie. Las miradas vacías, rostros sin vida, piel pálida. Vi un video, nunca debí darle play. Una habitación fría, con paredes de azulejo.
Un hombre con guantes quirúrgicos sostenía a un niño de no más de 6 años. Lo inmovilizaba mientras otro colocaba una aguja en su brazo. El niño lloraba, suplicaba, decía algo sobre su mamá. Nadie le respondió. Su sangre fluyó lentamente por un tubo hacia un contenedor marcado con una etiqueta. O negativo. Premium. La grabación no terminó ahí. Seguí viendo, paralizado, mientras el niño, cada vez más pálido, apenas podía mantener los ojos abiertos. Uno de los hombres revisó un monitor junto a él, asintió con la cabeza y le hizo una señal al otro. Acto seguido, desconectaron el tubo y lo dejaron ahí, desvaneciéndose lentamente en el suelo de baldosas blancas. En la esquina de la pantalla había un número de identificación, un código. ¿Era un número de serie? ¿Un identificador de catálogo? Me imaginé a estos niños etiquetados como mercancía, solo cifras en una base de datos macabra. Me tapé la boca, conteniendo una arcada. Cerré la laptop de golpe, como si eso pudiera borrar lo que había visto. Pero ya era tarde. No podía sacármelo de la cabeza. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas celdas, esos niños. Sus voces aún resonaban en mis oídos. El lunes regresé a la escuela, pero algo en mí había cambiado. Vi a los mismos niños hablando sobre la Deep Web. Esta vez no pude ignorarlos. Me acerqué y con la voz más firme que pude, les dije: la curiosidad es natural, pero hay cosas en este mundo que no deben ser descubiertas solo por diversión. Lugares donde la maldad no tiene límites. No todo lo oculto es un juego. Hay cosas que, una vez vistas, ya no pueden olvidarse. Los niños se quedaron en silencio. No les conté lo que vi. No tenía que hacerlo. Mi mirada decía suficiente. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Y luego otra vez. Finalmente, con el estómago revuelto, respondí. Una voz distorsionada susurró: sabemos lo que viste, Jack. No vuelvas a entrar. No vuelvas a buscar. O serás tú el próximo en la lista. El clic del teléfono marcó el fin de la llamada. Un frío mortal me recorrió el cuerpo. Sabían quién era yo. Sabían dónde encontrarme. Y lo peor es que aún no sé si ya es demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, ya viste lo que hay en las sombras. Pero aún queda mucho más por descubrir. ¿Te atreverías a seguir explorando? Deja tu like, suscríbete y comenta. Pero recuerda, hay cosas que una vez vistas ya no pueden olvidarse. Si estás oyendo esto, ya es demasiado tarde para ti. De alguna manera el destino te ha traído hasta aquí, pero no te equivoques, no es por casualidad. Si sigues leyendo, no podrás salir de esto, al igual que yo no pude. Lo sé porque ellos te están observando, igual que me observaron a mí. Te lo advertí, pero ahora ya no hay marcha atrás. Yo no quería estar en esta situación. Solo era un tipo normal, un hombre común, sin nada fuera de lo ordinario en mi vida, hasta esa noche. Todo comenzó una tarde aburrida, de esas en las que te encuentras atrapado entre 4 paredes, sin saber muy bien qué hacer. La rutina me había alcanzado, y la vida parecía una película repetida que no tenía final. Al principio solo navegaba por internet como cualquier otra persona, pero la curiosidad de explorar algo nuevo, algo prohibido, me llevó a la Deep Web. Al principio me reía de esas historias que escuchaba sobre ella. Son solo leyendas, me decía a mí mismo. Pero la verdad es que la línea entre lo que es real y lo que es solo paranoia se vuelve difusa cuando te adentras en ese abismo. Recuerdo que encontré una página que me llamó la atención, algo con un nombre extraño, Resistance Onion. Pensé que tal vez era solo otro sitio de entretenimiento raro, un foro o algo por el estilo. Era un lugar sombrío. El fondo negro y las letras rojas formaban frases inquietantes que parecían dirigirse directamente a mí. La pantalla parecía estar viva, como si estuviera esperando que interactuara. Algo en mi interior me decía que no debía hacer clic, que no debía entrar, pero ¿quién puede resistir la tentación cuando ya estás tan cerca del abismo? Yo, como un idiota, lo hice. ¿Nos ves? ¿Quieres ser uno de nosotros?
Decía el texto en el centro de la pantalla. Un simple mensaje. Pero algo en esas palabras. Había algo extraño, algo que no podía describir. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no podía dejar de mirarlo. Intenté hacer clic en el botón de cerrar la ventana, pero de alguna manera mi mouse dejó de responder. La página cambió, se llenó de símbolos y caracteres que no entendía, como si alguien estuviera escribiendo un código que no pertenecía a este mundo. Y entonces la palabra apareció en la pantalla. Fin. Esa palabra, esa simple palabra, se grabó en mi mente. Era como si me hubiera sellado el destino. No entendía qué significaba, pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Intenté olvidarlo, pero no pude. Eso no se olvida. Esa noche dormí poco, inquieto, mirando la pantalla de mi computadora, esperando que desapareciera todo. Pero no desapareció. De hecho, algo más comenzó a suceder. Al día siguiente, el trabajo fue extraño. Todo el mundo parecía estar actuando de forma rara, como si me miraran con una mezcla de curiosidad y temor. En mi oficina, la gente no dejaba de susurrar entre ellos. Cuando me acerqué a un compañero de trabajo para hablar de un informe, vi en su pantalla que estaba abierto el mismo sitio que yo había visitado. Resistance Onion. No podía ser. ¿Cómo podía estar ahí? Yo nunca le había hablado de eso. Nadie sabía lo que había pasado la noche anterior, pero aún así, él estaba allí. Y en cuanto vio que lo miraba, cerró la ventana rápidamente, pero no fue suficiente. Vi lo que decía en la pantalla. No hables de esto, ya te vimos. En ese momento, supe que algo mucho más grande estaba en juego. ¿Cómo era posible que todos, sin haber hecho nada, de repente supieran de ese sitio? El miedo empezó a instalarse en mí. Decidí regresar a casa temprano, y cuando llegué, mi computadora estaba encendida. Pensé que había dejado algún programa abierto, pero no. Había algo diferente. El escritorio estaba lleno de archivos desconocidos, con nombres que no reconocía. Lo peor fue cuando vi el primer correo en mi bandeja de entrada. Era de mi mejor amigo, David, pero algo no estaba bien. El mensaje solo contenía un archivo adjunto. Sin pensarlo demasiado, lo abrí, y lo que vi me dejó helado. Era un video, y en él, David aparecía sentado frente a su computadora, con la misma expresión de miedo que yo había tenido la noche que entré en Resistance Onion. Luego, la cámara se movió hacia su pantalla. Era el mismo fondo negro, las mismas letras rojas. Nos vemos. ¿Serás tú el siguiente? Mi estómago se encogió, pero la verdadera pesadilla comenzó cuando vi que, detrás de David, se reflejaba una figura oscura, casi invisible, pero lo suficientemente clara como para reconocerla. Algo estaba observando a mi amigo. Esa noche no pude dormir. Algo dentro de mí me decía que debía deshacerme de todo esto, borrar todo, eliminar la computadora y huir. Pero ya era demasiado tarde. Empecé a recibir más correos, más mensajes, siempre con un archivo adjunto. Cada vez más personas se unían a este juego retorcido. Todos los mensajes contenían el mismo video, con la misma figura oscura detrás de sus pantallas, con el mismo mensaje. Nos vemos, te estamos esperando. Lo peor ocurrió días después cuando intenté investigar más. No tenía más opciones. Sentía que me estaba volviendo loco, que todos los que me rodeaban se estaban sumergiendo en esta oscuridad sin razón alguna. No podía escaparme. Entonces hice lo que nunca debía haber hecho. Volví a entrar en Resistance Onion. Esta vez la página estaba diferente. Las letras rojas parpadeaban, cambiaban de tamaño y los códigos parecían moverse de forma frenética. Y ahí estaba, en el centro de la pantalla, una sola palabra escrita con sangre: traidores. Mi corazón se aceleró y en ese momento entendí la magnitud de lo que estaba pasando. La figura oscura no estaba detrás de una pantalla, estaba dentro de nosotros. El sitio no solo era un portal a la oscuridad de la Deep Web, sino que era algo mucho más maligno, algo que no podía ser detenido. En mi desesperación, decidí destruir mi computadora, borrarlo todo, pero no pude. Al día siguiente, los correos siguieron llegando. Las llamadas de mis amigos se volvieron extrañas. Cada vez que hablaba con alguien, sentía que había algo detrás de sus palabras, algo que ya no era humano.
Ahora sé que no hay salida. Si estás leyendo esto, es porque has hecho lo mismo que yo. Un solo clic, una sola decisión equivocada, y te has adentrado en un territorio donde ya no eres tú quien manda. El terror se ha apoderado de mí, de todos los que se cruzaron en mi camino, y sé que no te detendrás, ni tú ni ellos. Así que, por favor, no sigas buscando, no sigas entrando en lo desconocido, porque no podrás salir. La Deep Web no es solo un lugar virtual, es una puerta hacia algo que ya está entre nosotros. Nunca olvides, ellos te están mirando. Nunca debí haber entrado allí, lo juro. Si pudiera darme un consejo a mí mismo hace un año sería, no lo hagas. Pero la curiosidad me devoró. Como una llama en la oscuridad, era inevitable que me acercara. Esta es mi historia. Algo tan simple como la curiosidad cambió mi destino. Pero antes de que me entiendas, necesito que sepas un par de cosas. Vivía en un pueblo pequeño, donde las vidas de todos parecían transcurrir lentamente, como un reloj estancado. No había nada que hacer, ni lugares a los que ir. Eso hasta que mi madre me atrapó consumiendo marihuana. El castigo fue inmediato. No soy tonto. Sabía lo que venía. Más pruebas, más controles. Al principio traté de burlar a mi madre, pero pronto me di cuenta de que no importaba cuánto lo intentara, siempre quedaba atrapado. Las consecuencias fueron más duras cada vez. Mis amigos empezaron a desaparecer. ¿Qué podía hacer en un lugar tan pequeño, con tan pocas opciones? Mis amigos empezaron a hablar de la Deep Web. Nunca la había escuchado antes. Era algo lejano, tan oscuro y desconocido que, incluso al principio, no me atrevía a mencionarlo. Pero en el fondo, sabía que si quería escapar de todo esto, esa podría ser la única salida. Un amigo, con su tono nervioso y lleno de secretismo, me explicó cómo entrar. Había algo en sus ojos que me decía que él sabía más de lo que quería contar. Y cuando me mostró cómo acceder, mi mente quedó atrapada. Tor, una aplicación, un filtro, y ahí estaba. El acceso a un mundo donde todo era posible, o al menos eso parecía. Al principio fue sencillo. Compré algunas sustancias, nada fuera de lo común. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. Las drogas ya no eran suficientes. No quería más marihuana, ni siquiera el LSD. Necesitaba algo más, algo que me hiciera sentir que controlaba todo. Un día, sin pensarlo demasiado, decidí comprar éxtasis. El paquete llegó a la casa de un amigo. Era como un juego, pero al mismo tiempo no podía evitar la sensación de que algo estaba mal. Algo más grande y más oscuro que yo no podía comprender. Esa noche, cuando llegué a su casa para recogerlo, encontré algo extraño en el paquete, una tarjeta negra. Has sido invitado, felicitaciones. Había algo inquietante en esas palabras. Junto con la tarjeta, había un enlace, una fecha y una hora exacta. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué era esto? No entendía nada, pero no pude resistir la tentación. La idea de un evento me mantenía despierto, dando vueltas en la cama. ¿Qué sería? Mi mente corría, pero las preguntas se multiplicaban sin respuestas. Al principio intenté convencerme de que era una broma, algo que algún enfermo mental había creado para asustarme. Pero cuando el reloj marcó las 10 de la noche, la ansiedad se volvió insoportable. No podía dejarlo pasar. El evento comenzaba a la medianoche. A las 10, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te veré esta noche, será divertido. Mi piel se erizó. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían a qué hora estaba despierto? Un nudo en el estómago se apoderó de mí, pero aún así no pude detenerme. Puse mi mano sobre el teclado, presioné Enter y la pantalla se oscureció. Un segundo de silencio absoluto. Luego, letras rojas aparecieron. Gracias por unirte. El próximo show comienza en 19 horas, 48 minutos y 24 segundos. Mi respiración se detuvo. El tiempo no era solo una cuenta regresiva, era una condena. Pasaron las horas, como una tortura. Intenté distraerme, pero todo en mi mente me llevaba de vuelta al enlace. Algo me decía que algo iba a suceder. Llegó el día. Los minutos antes del evento parecían horas.
Estaba tan nervioso que ni siquiera sabía qué hacer conmigo mismo. Finalmente, la hora llegó. A las 2 en punto me conecté de nuevo. La pantalla parpadeó. La página de carga tardó más de lo normal. Y cuando apareció, el cuadro de chat a la derecha me hizo sentir aún más fuera de lugar. La gente ahí no parecía asustada. De hecho, estaban conversando como si fuera algo trivial. Luego, alguien notó mi presencia. ¿Quién es este nuevo? Y alguien más respondió, creo que es el invitado especial. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué significaba eso? De repente la pantalla se tiñó de rojo. Un hombre apareció con una máscara de cerdo. Su risa resonó como un eco extraño. La pantalla parecía retorcerse a su alrededor y sus palabras, aunque distorsionadas, llegaron claras a mis oídos. Bienvenidos de nuevo al show rojo. Es un placer ver algunos nombres familiares. Intenté cerrar la ventana, pero mi ratón no se movía. Sentí que no podía respirar. Estaba atrapado. La sensación de claustrofobia me envolvía. La transmisión cambió. Mi habitación apareció en la pantalla, en vivo. Era mi propia habitación, pero no estaba allí. Era como si me estuviera viendo a mí mismo. Vi mi propia cara frente a la pantalla. Mi expresión reflejaba puro terror. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Bienvenido al show rojo, Jack, dijo la voz detrás de la máscara. Eres el invitado especial esta noche. No llames a la policía. Observa la transmisión hasta el final y si lo haces, no te haremos daño. Pero algo dentro de mí me gritaba que era mentira. Quería salir, pero no podía. Mi cuerpo estaba congelado, incapaz de moverse. La pantalla cambió. Vi una silla de ruedas empujada por una figura oscura, un hombre con un cuchillo. La cámara se enfocó en la persona sentada. Mi corazón se aceleró cuando vi lo que llevaba puesto. Era mi madre. La cámara se acercó. El hombre enmascarado comenzó a hacer lo impensable. Cortó su mejilla. Lamiendo la sangre que caía, una orden llegó del chat. Despiértala para que lo sienta. La escena que siguió es algo que nunca olvidaré. Gritos, sufrimiento. Mi madre despierta, completamente aterrorizada. Pedí ayuda, pero nadie la escuchaba. El chat solo pedía más dolor, más sufrimiento. La cámara no se apartaba ni un segundo. La escena era tan vívida, tan grotesca, que desearía nunca haberla visto. Todo terminó cuando el hombre enmascarado levantó su cuchillo por última vez. En ese momento, la transmisión se cortó. Pero no fue el final. Mi teléfono vibró otra vez. Si hablas de esto, tu vida será aún peor. No pude soportarlo más. Corrí de mi casa, sin pensar, sin rumbo. Fui a la casa de mi mejor amigo, golpeé su puerta. Me dejó entrar, confundido. Pero cuando le conté lo que había visto, su rostro cambió al instante. El terror reflejado en su cara me dijo que él también sabía que ya estábamos marcados. De repente mi teléfono vibró. Grave error. Y antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres irrumpieron en la casa. Vi cómo asesinaron a su familia, una vida tras otra, justo frente a mí. Ahora vivo huyendo, en constante temor. Me siguen, me acechan. La sombra de la máscara siempre está presente. Nunca entres en la Deep Web. No sabes lo que realmente hay al otro lado. Si estás escuchando esto, huye. Corre mientras aún puedas. Esta es la historia que nunca quise contar, pero que ahora, con la sombra del miedo aún colgando sobre mí, siento que debo compartir. Todo comenzó con una simple curiosidad. No buscaba fama, ni dinero, ni poder. Solo un lugar en la vasta red donde la información fluyera libremente, sin los límites impuestos por el mundo exterior. Así, como cualquier joven que se cree invencible, comencé a administrar un pequeño foro en la Deep Web. Un espacio donde personas como yo, dispuestas a desafiar las normas, pudieran comunicarse sin el miedo constante de ser monitoreados. Nadie me advertiría sobre lo que podría estar acechando. Mi primer error fue subestimar lo que realmente implica estar tan cerca de lo desconocido. La creación del foro fue meticulosa, casi obsesiva. Me pasaba noches enteras configurando medidas de seguridad, cifrando datos, ocultando mi huella digital.
En mi mente era el guardián de una fortaleza digital impenetrable. Y durante los primeros meses, todo parecía ser perfecto. Las donaciones llegaron con rapidez, la comunidad creció y aunque me sentía paranoico, algo dentro de mí disfrutaba esa sensación de poder, de tener un rincón donde el control era mío. Nadie sabía quién estaba detrás de esa pantalla. Nadie podría encontrarme. Al menos eso creía. 5 meses después, el foro ya era considerablemente popular. Decidí migrar todo a una computadora más potente para soportar el tráfico creciente. Había invertido mi tiempo y energía en asegurarme de que nada pudiera salir mal. Pero esa era la trampa. La seguridad es solo una ilusión. La migración fue impecable. Todo parecía seguir su curso perfectamente. Hasta que un día, a principios de verano, regresé a casa después de un largo día y noté algo raro. La computadora estaba congelada. Pensé que había sufrido algún tipo de error, un fallo menor. La reinicié. Sin embargo, en ese momento, la laptop emitió un par de pitidos extraños, como si algo estuviera fallando a nivel interno. Apagada por completo, no respondía. Intenté todo, desde desconectarla hasta buscar en foros de solución de problemas, pero no había forma de que encendiera. Pensé que era un problema con la RAM, algo que podría haber sido un defecto del fabricante. Llevé la computadora a la tienda y me la reemplazaron sin muchas preguntas. En ese entonces sentí que estaba tranquilo de nuevo. Los usuarios seguían llegando y mi paranoia seguía intacta, aunque por dentro me decía que todo estaba bajo control. Lo que no sabía era que todo aquello era solo el comienzo. 3 meses después, las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Recibí un mensaje en mi correo. Al principio lo ignoré, pensando que era spam o alguna broma de mal gusto, pero algo me hizo abrirlo. La información contenida en ese mensaje me hizo helar la sangre. Era un paquete completo de datos, todos mis detalles personales, mi nombre, dirección, números de cuentas bancarias, contraseñas, incluso algunos de los correos electrónicos privados que había intercambiado. Pero lo peor era que este mensaje no era de un desconocido cualquiera. Estaba firmado por alguien que parecía saber mucho más de lo que debería. Desconecté la computadora de inmediato. El temor me llenó. ¿Cómo podían haber obtenido todo eso? Revisé mis dispositivos, mi teléfono, mi laptop, incluso la computadora de escritorio que usaba para el foro. Todo parecía en orden, pero algo no estaba bien. Horas más tarde mi teléfono sonó. Al principio vi que era un número desconocido. Pensé que podría ser una broma, pero cuando contesté, la voz del otro lado me heló. Sé todo sobre ti, no intentes escapar. Solo quiero 2 bitcoins. Si no cumples, las cosas se pondrán mucho peor. La llamada se cortó sin más. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Había suficiente dinero en mi billetera para cumplir con la amenaza. ¿Sería eso suficiente? Pensé que era lo más sensato, pagar y que todo quedara ahí. Ingresé los datos de la billetera y transferí los bitcoins con la esperanza de que el peligro se desvaneciera. Sin embargo, un mensaje de texto llegó poco después. Gracias por cumplir. Lamentablemente, alguien que te aprecia mucho está observando. Ahí fue cuando la ansiedad me comenzó a devorar. ¿Quién era esta persona? ¿Qué querían de mí? Lo que parecía ser una simple extorsión, rápidamente se convirtió en algo más personal, algo mucho más aterrador. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los golpes en la puerta me despertaron. Fueron suaves al principio, pero se intensificaron. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras tomaba un cuchillo de la cocina y caminaba hacia la ventana, con el miedo apoderándose de mí. Al mirar, vi a una figura cerca de un automóvil. Al notar que la observaba, la figura se subió rápidamente al coche y desapareció. Corrí hacia la puerta, pero ya era tarde. No había forma de conseguir una matrícula. Sin embargo, algo había caído al suelo. Un sobre. Lo recogí, mis manos temblaban. Al abrirlo, encontré fotos mías durmiendo, imágenes editadas con extraños corazones y símbolos alrededor de mi rostro. No solo me estaban observando, estaban dentro de mi casa. El miedo se transformó en pánico. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podían entrar en mi casa sin dejar rastro?
¿Cómo sabían tanto sobre mí? La mañana siguiente, decidí ir a la policía. Lo que sucedió allí, en la estación, solo reforzó la sensación de que no podía confiar en nadie. Ellos no podían hacer nada. No había pruebas. Simplemente no sabían qué hacer con una situación como la mía. Sentí que todo lo que había hecho, todo lo que había construido, se desmoronaba ante mis ojos. Nadie me podía ayudar. El miedo ya no era algo puntual. Era constante, acechando en cada rincón. Entonces tomé la decisión de huir, de desaparecer. No podía quedarme más tiempo en la misma ciudad, no con esa amenaza acechando. Llamé a Gabriel, un viejo amigo, y me ofreció su casa como refugio. Ahí esperaría que todo esto terminara. Pero por supuesto, no fue así. Una mañana, pocos días después de llegar a su casa, Gabriel y yo escuchamos el familiar golpeteo en la puerta. Otra vez. Esta vez, las fotos no solo eran mías, también estaban las de Gabriel, durmiendo en su propia casa. El pánico me invadió de nuevo, pero Gabriel no perdió la calma. «Tenemos que hacer algo», dijo, y fue así como planeamos lo que iba a ser nuestra última jugada. Instalamos cámaras, reforzamos la seguridad y decidimos quedarnos despiertos esa noche. Estábamos listos para confrontar a quien sea que estuviera detrás de todo esto. A las 3 de la mañana, escuchamos un suave crujido en la puerta. Luego, el sonido de alguien entrando en la casa. Cuando la figura cruzó la puerta, no dudamos ni un segundo. Cerramos la habitación con rapidez, asegurándola con una barra metálica y una silla. Ya no había vuelta atrás. El intruso comenzó a moverse sigilosamente. Sus pasos apenas eran audibles. Podíamos ver su sombra recorriendo cada rincón de la habitación. Estaba buscando algo que no lograba entender. Llamamos a la policía, pero cuando escuchamos las sirenas acercándose, un giro inesperado ocurrió. La figura, en un acto macabro, sacó una pistola y la presionó contra su propia cabeza. En sus manos, un cartel que decía, «Te amo». Y en un abrir y cerrar de ojos, apretó el gatillo. La policía irrumpió en el momento exacto, pero lo que sucedió después dejó una marca imborrable. La figura estaba muerta, sí, pero algo no cuadraba. No era solo un acto de desesperación, había algo más, algo que aún no comprendíamos. Lo peor de todo era que la amenaza aún no había terminado, y algo me decía que, en algún lugar oscuro de la Deep Web, alguien estaba esperando a que cometiera otro error. Esta es mi historia, una historia de terror que comenzó con la simple curiosidad de explorar un lugar prohibido y terminó en una pesadilla que nunca pude haber anticipado. Todo comenzó una noche común, cuando, después de ver un sinfín de videos en YouTube sobre personas abriendo cajas misteriosas de la Deep Web, decidí que era mi turno. No soy un novato en Internet, pero jamás había cruzado esa línea, esa delgada frontera entre el mundo visible y el mundo oscuro. La Deep Web siempre había sido algo intrigante, algo prohibido. Nadie sabe quién está ahí, qué se esconde entre los enlaces, pero todos tienen una historia sobre algo que vieron o escucharon que los hizo dudar, que los hizo preguntar si había algo más allá de lo que conocemos. Había escuchado rumores, leyendas urbanas sobre personas que compraron cosas extrañas, recibieron paquetes que ni ellos mismos esperaban o incluso fueron seguidos después de hacer clic en el enlace equivocado. Pero yo estaba dispuesto a arriesgarme. Mi canal necesitaba algo que lo hiciera destacar, algo que realmente fuera impactante. Y la idea de abrir una caja misteriosa en vivo parecía la oportunidad perfecta para ganar algo de atención. La gente ama lo desconocido, lo misterioso, y si alguien podía encontrar algo interesante, ese era yo. Así que encendí mi laptop, esa vieja máquina que había tenido desde que me gradué en 2011. La prefiero a mi computadora de escritorio. No sé, me da una sensación de control, de que si algo sale mal, puedo simplemente apagarla y esconderla. Es más reemplazable que mi PC, lo que me da algo de tranquilidad. Me metí en un par de foros y seguí el camino que otros ya habían tomado. Todos llegaban a un lugar, la Hidden Wiki,
Era la puerta de entrada a todo. Desde ahí se podía acceder a enlaces, recomendaciones y hasta las compras más insólitas. La sensación que tuve al entrar por primera vez fue extraña, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Todo estaba oscuro, con letras en tonos de gris y verde. La interfaz era simple, pero era la simplicidad de un lugar donde todo tiene un propósito oscuro. Pasé por un montón de advertencias, páginas con advertencias legales, pero algo me empujó a seguir adelante. No estaba aquí para hacer cosas ilegales, solo para explorar. Finalmente, encontré un enlace hacia lo que buscaba: cajas misteriosas. Parecía una broma, pero lo era, aunque en mi interior algo me decía que no todo era lo que parecía. Al principio, las cajas eran caras, demasiado caras de hecho, pero mientras más navegaba, más opciones encontraba. Hasta que una caja llamó mi atención: 0.12 bitcoins, algo razonable si consideraba que otros canales estaban abriendo cajas mucho más caras. Decidí que era una buena inversión. Además, ¿qué podría salir mal? Ya no pensaba mucho en los riesgos. La emoción de la aventura me cegaba. Pasaron días, semanas, hasta que finalmente el paquete llegó. 36 días exactos. El paquete estaba en mi porche, envuelto en cinta roja, como si alguien lo hubiera sellado con una intención oscura, quizás esperando que nunca llegara a mis manos. Lo tomé con manos temblorosas. El corazón me latía más rápido de lo que debía. Al principio pensaba que era toda una broma, una caja vacía o llena de algo banal, pero algo en la manera en que el paquete estaba envuelto me decía que esto era diferente. Coloqué mi cámara en un trípode, asegurándome de que todo estuviera en el ángulo perfecto. Ya tenía mis guantes puestos. No quería dejar huellas en lo que pudiera ser una locura. Abrí la caja. Con una sola cortada, la cinta roja se rompió. Y lo primero que vi fue un libro. Nada más. Un simple, anticuado libro. Mi corazón se hundió en mi pecho. No podía creerlo. Después de todo lo que había leído, después de todo lo que esperaba, solo un libro. $600 gastados para recibir un objeto tan trivial. Mi desilusión fue inmediata. Saqué el libro de la caja. El olor a moho era insoportable. El libro estaba viejo, gastado, pero decidí seguir adelante. ¿Qué otra cosa podía hacer? Lo abrí en la primera página. En lugar de texto, vi 4 fotos. 4 fotos Polaroid, desgastadas por el tiempo. Estaban etiquetadas con los días. Día 1, día 2, día 3 y así sucesivamente. Las imágenes mostraban lugares comunes: aviones, maletas, taxis, moteles. Lugares en los que todos hemos estado, pero algo en las fotos me perturbaba. Había algo extraño en cada una de ellas, algo que no podía explicar. Al pasar las páginas, el miedo comenzó a subir por mi espina dorsal. Las imágenes seguían sin explicación. Los lugares comunes seguían apareciendo, pero algo cambió al llegar al día 32. Allí estaba la foto, mi casa. La casa en la que crecí, esa casa que había dejado atrás hace años. ¿Cómo podía estar esa foto aquí? La imagen mostraba mi hogar, pero no desde el ángulo normal en el que yo la veía. No, esta foto parecía haber sido tomada desde el jardín trasero, mirando hacia la ventana de mi habitación. Mi corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Pero no era solo la foto. Al dar vuelta a la página, vi más fotos. Fotos que jamás había visto. Momentos privados, recuerdos míos que nadie más podría haber tenido. Fotos de mis amigos, mi familia. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Cómo? Mi mente comenzó a llenarse de preguntas, pero había una que sobresalía de todas. ¿Quién me estaba observando? Puedo recordar cada detalle con claridad. Mis manos temblorosas al pasar las páginas, mi respiración entrecortada. Traté de ver más fotos, con la esperanza de que fueran solo coincidencias, algo que pudiera racionalizar, pero no podía. Las imágenes seguían siendo cada vez más personales, y al llegar a la última página, el terror se apoderó de mí. Había una foto más reciente, tomada apenas unos días antes. Era de mí, sentado frente a mi computadora, viendo esas mismas fotos. En ese momento, el sonido de mi teléfono vibrando me sacó de mi trance. Miré la pantalla. No había mensaje ni notificación, solo un número desconocido. Contesté.
Un silencio pesado. Solo respiración. Nada más. La llamada terminó. Colgué, pero el miedo ya estaba completamente instaurado. Cerré el libro, lo tiré al suelo y apagué la cámara. Pero esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en las fotos, en esa sensación extraña, como si alguien estuviera esperando que abriera ese libro, como si alguien hubiera anticipado cada uno de mis movimientos. Al día siguiente, la caja ya no estaba. El libro había desaparecido. Miré por toda la casa, revisé cada rincón, pero nada, como si nunca hubiera existido. ¿Fue todo un sueño? No lo sé. A veces siento que algo o alguien sigue observándome. Y cuando menos lo espero, veo una sombra en el rincón de mis ojos. No sé quién está detrás de todo esto, pero ya no puedo escapar de él. La Deep Web, como su nombre lo indica, tiene muchos rincones oscuros. Algunos no están destinados a ser explorados, pero el hambre por lo desconocido, por lo misterioso, a veces nos lleva a lugares donde no sabemos si podremos regresar. Como tantas otras personas, mi vida no había sido un paseo. Hace una semana perdí mi trabajo y el peso de las deudas comenzó a aplastarme, como una sombra interminable que me seguía a todas partes. La casa en la que vivía, un pequeño lugar viejo y algo deteriorado, ya no me brindaba consuelo. Mis amigos se deshacían de mí, mis relaciones se rompían, y el futuro parecía ser una constante muralla de puertas cerradas. Una noche, después de varias cervezas y una sensación de desesperación que ni las risas en la televisión podían calmar, decidí hacer algo que no suelo hacer. Me senté frente al ordenador, mi último intento de escapar de esta vida miserable. Buscaría trabajo, pero algo distinto, algo fuera de lo común. No era que tuviera opciones, más bien lo hacía por inercia, sin mucha esperanza. Poco después de entrar en el navegador, lo encontré. No sabía si era un engaño, si estaba soñando o si la cerveza había nublado mi juicio, pero allí estaba. Un anuncio que brillaba con una extraña intensidad. Trabajos bien remunerados disponibles. Esto no es un trabajo típico. Pensé que tal vez sería algo relacionado con ventas o algún puesto en línea. Hice clic sin pensarlo demasiado. ¿Qué más podía perder? La página se cargó lentamente, revelando lo que parecían ser varias ofertas de trabajos, pero una de ellas destacó: cuidar la casa, turno nocturno, paga inmediata. Pensé que era una broma, una extraña estafa. Sin embargo, lo que realmente me atrajo fue la remuneración. Una cifra que superaba mis expectativas más locas. Era más dinero del que habría podido ganar en un mes. Lo que me sorprendió más fue la falta de detalles en la oferta. Ningún nombre, ninguna foto, ni contacto telefónico. Solo un formulario donde pedían mi correo y mi aceptación del trabajo. Intrigado y más que dispuesto a intentar algo desesperado, completé los campos y envié el formulario. Inmediatamente, una respuesta apareció en mi pantalla. Esperamos verte pronto. Mi estómago dio un vuelco, pero pensé que al día siguiente olvidaría todo esto. Sin embargo, mi teléfono vibró a las 12:04 de la mañana. Miré la pantalla y era un correo del señor Gerard, un nombre que ya me parecía ominoso. Abrí el mensaje con la mente aún nublada por el alcohol. Gracias por postularte al trabajo de cuidar la casa. Tu turno comienza a las 12 de la noche. Por favor, sigue las siguientes instrucciones con precisión. No había más texto, solo una lista de reglas. Primero, llega antes de las 12 de la noche. 2. Debes quedarte en la sala de cámaras. No salgas de esa habitación. Tercero, no lleves ni uses tu teléfono, ni respondas mensajes ni notificaciones. Cuarta, lleva un dispositivo con música y ponla a un volumen alto. 5. Si llegas entre las 12 y la 1 de la mañana, explora la casa, pero asegúrate de regresar a la sala de cámaras antes de la 1 de la mañana. 6. A la 1 de la mañana, apaga todas las luces, cierra las puertas y baja las persianas. 7. De 1 a 2 de la mañana, observa las cámaras. Si ves a un hombre viendo televisión, apaga la cámara hasta que el televisor se apague. 8. Si algo te toca,
Cierra los ojos y no te muevas hasta que la sensación desaparezca. De 2 a 3 de la mañana, abre las persianas en la sala de cámaras. Si escuchas una voz desde la ventana, no mires. Habla con normalidad hasta que te digan adiós. Luego cierra las persianas. 10. Si ves a una mujer cocinando, presiona el botón azul junto al monitor hasta que desaparezca. 11. De 3 a 3 y media de la mañana, pon la música a todo volumen, cúbrete los oídos y cierra los ojos. Si la música se detiene, haz ruido tú mismo. 12. No salgas antes de las 4 de la mañana, ni después de las 4 de la mañana, con más de 5 minutos de retraso. 13. Tu turno comienza mañana a la medianoche en el número 471 de Peterson Drive. Atentamente, señor Gerard, lo leí una y otra vez, pero al final decidí que lo peor que podría pasar sería que fuera una broma. Aunque, en lo más profundo de mi ser, algo no me cuadraba. Las reglas eran inusuales, inquietantes, pero aún así, algo me impulsó a seguir adelante. Quizás por desesperación, por una pequeña chispa de esperanza de que encontraría una salida. No lo sé. El reloj marcaba las 11:45 de la noche cuando llegué frente a la casa en Peterson Drive. El lugar estaba envuelto en una niebla espesa, lo que solo hacía que todo se viera aún más desolado. La casa estaba rodeada por una cerca de hierro que crujía con el viento, y la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. No había señales de vida, pero la luz tenue de la calle iluminaba el umbral de entrada, invitándome a entrar. Tomando aire, me decidí. Era tarde para arrepentirme. Entré en la casa. La entrada era oscura, con una alfombra gruesa que amortiguaba mis pasos. Subí las escaleras, siguiendo las instrucciones, y llegué a la sala de cámaras. Allí estaba el viejo monitor de seguridad, y justo a un lado, el equipo necesario para cumplir con el trabajo. Me tomé un par de minutos para inspeccionar el lugar, asegurándome de que todo estuviera como debía. Cuando miré el reloj, eran ya las 12:03 de la noche. Había menos de una hora antes de que comenzaran las reglas. Decidí explorar un poco la casa antes de que fuera demasiado tarde, como me indicaba el correo. Pero cada habitación que abría parecía tener una atmósfera densa, como si algo me observase desde las sombras. Nada fuera de lo común, excepto por el hecho de que la casa estaba demasiado limpia para estar deshabitada. Cuando llegué a la sala de cámaras a las 12:55 de la noche, me senté frente al monitor, mirando el reloj con ansiedad. A las 1 de la mañana, cumplí con las primeras reglas. Apagué las luces, bajé las persianas y me quedé en la sala observando las cámaras. Fue cuando vi al hombre en la televisión. No pensé en nada, solo apagué la cámara tal como me indicó el mensaje. A las 2 de la mañana me sentí extraño, como si una presencia invisible estuviera conmigo. Abrí las persianas. Entonces escuché esa voz desde fuera, una voz suave y femenina que susurraba mi nombre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero recordé las instrucciones. No debía mirar. Hablé con naturalidad, aunque mi corazón latía desbocado. «Hola Jack», me dijo. «¿Te has divertido hasta ahora?» La voz desapareció antes de que pudiera responder, y cerré las persianas con manos temblorosas. Pero algo dentro de mí me decía que esto no era solo un trabajo. Era un juego macabro, una trampa que había caído sin querer. A las 3 de la mañana la música empezó a sonar, justo como lo había ordenado. Cerré los ojos y cubrí mis oídos. Cuando la música se detuvo, un ruido profundo comenzó a retumbar en la casa. Algo grande, algo que no debía estar allí. Me levanté rápidamente, solo para ver cómo las sombras se alargaban por las paredes de la sala. Y entonces lo vi. La mujer que cocinaba, la misma que había desaparecido antes, apareció de nuevo. Pero esta vez no era humana. Su piel se descomponía frente a mis ojos, su rostro distorsionado en una expresión horrible. Y a medida que la miraba, entendí que ella no solo era parte de una ilusión, estaba viva. El tiempo avanzaba, pero no podía moverme. Me quedé en la sala, sintiendo cómo la casa comenzaba a cerrar sus puertas, como si me estuviera atrapando. Entonces, un sonido metálico proveniente del fondo me sacó del trance. Alguien había tocado una puerta, y su respiración me heló. El reloj marcó las 4 de la mañana, pero no me fui. Sabía que algo aún peor me esperaba.
Solía pensar que todo tenía un límite, un punto donde la moralidad, el sentido común, la humanidad, trazaban fronteras claras e inquebrantables. Pero la Deep Web me enseñó que esas líneas no eran más que ilusiones. Lo peor de todo es que me di cuenta demasiado tarde. Mi vida se desmoronó cuando mi madre murió. Lo que parecía una tragedia común, una simple pérdida, se convirtió en el primer paso hacia mi caída. Ella había sido todo lo que quedaba de mi familia, lo único que me mantenía anclado a un mundo de reglas. Cuando se fue, no quedaba nada. Nada más me importaba. La escuela era un escenario vacío, las caras de mis compañeros se desdibujaban. Los amigos, los familiares, todos desaparecieron como sombras. Ya no había esperanzas. Entonces encontré algo que me distrajo. Algo que me ofreció poder, control, una salida. La Deep Web. Fue como caer en un agujero negro. Me creí invencible porque sabía lo que estaba buscando. El dinero de mi madre me proporcionó la libertad para moverme sin restricciones, sin frenos. La Deep Web era mi nueva realidad. Me senté frente al ordenador con los dedos temblorosos, pero con la cabeza clara. Creí que todo sería sencillo: buscar drogas, alguna que otra transacción ilegal y nada más. Pero la realidad de ese lugar es mucho más compleja. Lo primero que aprendí fue que no bastaba con criptomonedas. Nada en ese mundo es simple. Los vendedores, las conexiones, las rutas, todo está diseñado para parecer legítimo, pero en cuanto te sumerges un poco más, empiezas a darte cuenta de que nada es tan seguro como creías. Me dijeron que usara una tarjeta de débito, me pidieron mi dirección, me hicieron sentir como si fuera parte de algo legítimo. Era tan fácil, tan tentador, demasiado fácil. La primera vez que recibí una entrega, me sentí en control. Un paquete pequeño, una droga aparentemente inocente. Nada raro, pero con cada transacción, mi curiosidad crecía y mi moralidad se desvanecía. Comencé a indagar en foros más oscuros, a hacer preguntas. ¿Qué más podía conseguir aquí? ¿Qué tan lejos podía llegar? Las puertas que se abrieron fueron inquietantes. Empecé a encontrar discusiones sobre todo tipo de actividades ilícitas, tráfico de armas, órganos, identidades robadas, y lo peor de todo, alguien en algún lugar vendía información que no debía estar disponible. Esto me atrajo de una forma que no supe controlar. Me metí más, busqué más, y todo parecía tan sencillo. Todo estaba al alcance de un clic. Un mensaje me intrigó especialmente. ¿Estás listo para lo real?, decía, acompañado de una dirección oculta. La curiosidad me pudo. No tenía nada que perder, ¿verdad? A esa altura, la vida parecía un juego y me había convertido en un jugador sin reglas. A las semanas, el dinero no era suficiente. Quería poder, quería acceso. Me di cuenta de que había algo más en juego. No solo se trataba de conseguir algo rápido, sino de conocer, de ver detrás de la cortina. ¿Quién estaba del otro lado? ¿Quiénes eran estas personas que operaban en la oscuridad? Nadie te dice la verdad sobre la Deep Web, y cuando lo haces, te das cuenta de que ya es demasiado tarde. Una noche, mientras investigaba más, me topé con algo que nunca pude haber anticipado. Un foro privado con miles de mensajes codificados. Nada en él parecía normal, pero los nombres de los usuarios, las transacciones, todo indicaba que lo que se compartía allí no era solo material ilícito, sino algo más, mucho más oscuro. Información, secretos, poder. Sentí que no podía detenerme. Cuanto más exploraba, más me arrastraba a la red. La adrenalina de estar al borde de lo prohibido, de no saber si estaba a punto de caer en una trampa o encontrar algo invaluable. Un clic más, otro más, cada vez más profundo. Los nombres, las caras detrás de las pantallas, comenzaron a convertirse en sombras, en fantasmas. Pasaron días, semanas. El tiempo se diluía mientras yo navegaba entre ofertas, transacciones y contactos. Los vendedores me enviaban mensajes, me pedían que hiciera más, que comprara más, que aumentara mi presencia, que me involucrara en algo mayor. Y yo lo hacía. No me detenía. ¿Por qué hacerlo si el mundo entero estaba a mis pies? Pero en la oscuridad siempre hay un precio.
y no me di cuenta de cuánto me había comprometido hasta que una mañana, cuando revisé mi bandeja de entrada, encontré un mensaje diferente al resto. Es hora de avanzar, Jack. Ese fue el comienzo de mi descenso, y esa fue la última advertencia. Intenté ignorarlo, seguir adelante, pero mis pensamientos comenzaron a consumir mi mente. ¿Qué quería decir ese mensaje? ¿Qué implicaba? Mi corazón latía más rápido, pero la ansiedad se convirtió en una nueva motivación. Ya no era solo un espectador. Ahora yo también estaba involucrado. Lo que no sabía era que mi vida ya había cambiado irremediablemente. Todo lo que había hecho hasta ese momento me estaba llevando hacia un final sin retorno. Pero al igual que antes, ya no había vuelta atrás. El mundo en la Deep Web no era un lugar donde se podía confiar en nadie. Me di cuenta de eso tarde, muy tarde. Estaba tan inmerso en la obsesión de entender lo que estaba sucediendo en ese lugar que no veía lo que se venía encima. A medida que me deslizaba por foros cada vez más oscuros, cada transacción se volvía más arriesgada, más peligrosa. La información que adquiría se volvía más letal. Los precios de lo que se ofrecía subían y las apuestas se hacían mucho más altas. Recuerdo cómo un día me apareció un mensaje privado, uno que me ofrecía algo que nadie debía tener. No era solo un negocio, era un juego con vidas humanas. El contenido de ese mensaje me hizo temblar, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. Lo leí una y otra vez, como si las palabras pudieran desentrañar algún misterio que había estado buscando. Si quieres más, necesitas algo más. No te detengas aquí. La verdadera recompensa viene cuando cruzas esa línea. Y ahí estaba, la invitación al abismo. En ese momento lo supe. Ya no era un espectador. Ya no era solo un navegante de la oscuridad. Yo estaba dentro de este mundo. Ya era parte de él. Y esa decisión no solo me cambió, sino que cambió el rumbo de mi vida. La frontera que había cruzado ya no podía ser deshecha. Lo que pasó después fue una sucesión de eventos que me envolvieron sin que pudiera hacer nada por detenerlo. Los mensajes empezaron a llegar más rápido. El ruido en la red se incrementó. Cada notificación en mi computadora se sentía como un latido más rápido de mi propio corazón. No podía parar de pensar en qué más encontraría si seguía adelante. Una noche, después de una larga sesión frente a la pantalla, alguien más tocó mi puerta. Una figura oscura, encapuchada. Me sorprendió ver que era un desconocido, alguien que no había visto nunca en persona. ¿Cómo llegó hasta mi puerta? Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí algo frío y metálico contra mi cuello, una navaja. No necesitaba que me lo dijeran. Sabía que no estaba solo. Nos estás observando, pero no eres el único que te observa. La amenaza fue clara. No era un juego, y lo entendí en ese momento. Había sido marcado. No había vuelta atrás. Intenté ignorarlo, pero mi intuición me decía que las reglas habían cambiado. Algo mucho más grande y oscuro me estaba acechando. Pero los días pasaron y volví a la rutina, al constante flujo de la web, a las conexiones, las transacciones. Algo había comenzado a carcomerme por dentro. Ya no podía distinguir el día de la noche, las horas se deslizaban ante mis ojos como sombras. La línea entre lo real y lo virtual se había difuminado tanto que empecé a sentir que todo a mi alrededor era parte de la misma ilusión. Entonces, una noche sucedió, la desconexión. La pantalla se quedó en blanco por unos segundos y luego volvió a la vida con una alerta que no recordaba haber activado. Los números y las letras se alinearon como una trampa. Los mensajes encriptados formaban un patrón extraño. ¿Un código? No lo supe de inmediato, pero sabía que algo estaba mal. Alguien había encontrado mi ubicación. Alguien había roto las reglas. El clic que seguí me llevó a lo que nunca quise ver. Me encontraba en lo más profundo del abismo. Un par de semanas después, mi vida daría un giro del que no podría regresar. Estaba en mi habitación, pasando de una ventana a otra en el navegador, cuando los bombardeos de notificaciones cesaron de golpe. La pantalla se congeló por completo. Y por un instante, todo pareció empezar a girar a mi alrededor. De repente la puerta se abrió. No fue un simple ruido, fue el sonido de una puerta abriéndose de manera violenta, como si alguien lo hubiera hecho con la fuerza de una tormenta. Me levanté de un salto, el cuerpo rígido de miedo. Antes de que pudiera moverme,
Dos figuras oscuras se materializaron ante mí. En un parpadeo me rodearon, y antes de que pudiera hacer algo, uno de ellos me cubrió la boca con una mano, mientras el otro me presionaba un frío cañón de pistola contra la frente. Un segundo después mi visión se nubló, pero no por la oscuridad de la habitación, sino por el miedo. El mismo miedo que me había acechado en cada rincón de la Deep Web. Ya no podía pensar, solo sentía cómo mi cuerpo se tensaba ante la amenaza. ¿Por qué no llevaban máscaras? No tenían intención de dejarme con vida. Mis manos estaban atadas, mi cuerpo inmovilizado. Era la misma sensación que había sentido al principio de mi descenso. La sensación de ser uno más en una red de piezas sin nombre. Todo lo que había hecho me había llevado a este momento. ¿Era este mi destino? La agonía de la espera me carcomía. ¿Qué harían conmigo? Me matarían. Mientras mi mente estaba atrapada en la confusión, el hombre que tenía la pistola, con una calma perturbadora, comenzó a hablar. Sus palabras eran nítidas, pero sus intenciones se reflejaban claramente en sus ojos. Él no tenía miedo. El control estaba de su lado. Este es el final, me dijo, y me sentí como un animal atrapado. El frío acero de la pistola presionaba más fuerte contra mi frente, y las palabras de aquel hombre se volvían ecos vacíos en mi cabeza. Pero entonces algo cambió en mí, algo dentro de mi cabeza, algo que había estado esperando despertar. Sabía que era ahora o nunca. En un instante de pura adrenalina, me liberé de las cuerdas. Me arrastré como un animal salvaje. Fue puro instinto. El cuchillo que caía de sus manos, el rostro de sorpresa en sus ojos, todo sucedió en una fracción de segundo. Mientras caía, vi algo que me heló la sangre. Sus ojos, esos ojos azules inyectados en sangre, esos mismos ojos que había visto en la cámara, en los vídeos, eran los mismos ojos que habían asesinado a mi madre. El pánico me invadió, pero ya no me importaba. Golpeé con todo lo que tenía. La rabia me consumió. La muerte de mi madre me impulsó a luchar con todo lo que quedaba dentro de mí. No podía perder. No podía dejar que él me arrebatara lo que quedaba de mí. El miedo ya no era una opción. Con cada golpe, con cada grito, la realidad parecía desmoronarse. La cámara seguía grabando. La pantalla seguía mostrando lo que estaba sucediendo. La transmisión en vivo se llenaba de comentarios, de ofertas. Las ofertas están abiertas, dije, mi voz quebrada, pero firme. La gente estaba observando. Más de 100 personas mirando en vivo lo que estaba ocurriendo. Me di cuenta de que, en este momento, el control no era mío. Ya no estaba peleando solo por mi vida, estaba peleando por algo mucho más oscuro, mucho más grande. La sangre goteaba de mi boca. Mis ojos no podían apartarse de los suyos. Me agaché y susurré al oído de mi enemigo, quien yacía en el suelo, derrotado. Nunca subestimes al tipo que no tiene nada que perder. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.